Operación Espátula presenta Desde el Púlpito con el pastor Salatiel Bonilla. Hebreos capítulo 3 dice así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa del que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Juntos, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en el Espíritu. Bueno, en la esperanza, perdón. En este capítulo 3 de Hebreos continuamos con lo que es la supremacía de Jesucristo, la supremacía del Hijo de Dios. Y curiosamente en Hebreos vemos una introducción. Esta es una introducción de 3 capítulos. Hay que recordar que la carta a los Hebreos no fue escrita con capítulos y versículos, pero el escritor que le escribe a una comunidad cristiana hebrea, ¿verdad? Con un pensamiento hebreo, con una cultura hebrea y una tradición, pero a la vez cristianos. Este escritor utiliza 3 capítulos, hasta este capítulo vemos, hasta el verso 6, cómo introduce. Esta es su introducción. A diferencia, muchos piensan que es Pablo el autor, pero una de las razones por las cuales se puede decir que no es Pablo es precisamente porque Pablo es muy breve en sus introducciones, y aquí vemos casi 2 capítulos y medio para una introducción. Introduce de una manera hermosa diciendo que Dios, habiendo hablado antes de muchas maneras por profetas, ahora habla a través de Jesucristo, y luego dice: Jesucristo es a su vez mayor que los ángeles, mayor que los profetas, es mayor que los apóstoles, y ahora nos refiere que también es mayor que Moisés. Y esto tiene mucha relevancia porque le está hablando a gente hebrea, que los hebreos tenían a Moisés como el máximo líder, la única persona que vio cara a cara a Dios, ¿verdad? La única persona que habló con Dios, por medio de quien Dios trajo la ley. Hay algunas comparaciones que me llaman la atención entre Moisés y Jesús, que de hecho algunas de estas las vimos en el pasaje, pero que sí sería importante notar. Por ejemplo, Moisés fue en quien se manifestó la ley. A Moisés le fue dada la ley para traérsela al pueblo, y en Jesús fue manifestada la gracia para toda la humanidad. En él encontramos la gracia que es dada. Mientras que en Moisés el pueblo lo admira y lo respeta y lo tiene como un gran siervo de Dios por traer la ley al pueblo, en Jesucristo nosotros encontramos precisamente toda esa gracia, toda esa plenitud que todo lo llena. También encontramos como un contraste que Moisés alimentó a Israel por 40 años con el maná que Dios proveyó. Eso lo vemos en Éxodo 16:4. Pero Jesús alimenta espiritualmente para siempre a los que confían en Él. En Juan 6:32 al 35 tenemos esa referencia. Una gran diferencia entre mientras Moisés alimentaba al pueblo en el desierto, Jesús nos alimenta espiritualmente para siempre. Dice que el que tenga hambre, venid a mí, coma y beba. Dice: yo soy el pan de vida, y el que coma de mí no tendrá hambre o sed jamás, ¿verdad? Moisés fue un instrumento por el cual, les decía, Israel recibió la ley, y Jesucristo el de la gracia. También Moisés intercedió por Israel en Éxodo 32:11, cuando va a interceder y dice: Dios estaba cansado, lo quería destruir, pero Jesús intercede perpetuamente y permanentemente por los que confiamos en Él. Juan 8:34 nos da esa referencia.
son contrastes entre Moisés y Jesús. También podemos ver que en Moisés encontramos un antiguo pacto, porque lo que llamamos nosotros como el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto vino a través de Moisés, pero en Jesucristo encontramos lo que conocemos como el nuevo pacto. Y bueno, en esta ocasión que continuamos para ver estos capítulos, es muy interesante y a mí me ha llamado bastante la atención cómo en estos 2 capítulos y medio nos muestra a un Jesús que no estamos tan familiarizados a ver. Es muy, yo diría que nos habla de la deidad de Cristo, porque estamos más acostumbrados a ver a Jesucristo como el Salvador, ¿verdad? Jesucristo el que me ama, el que me cuida, pero pocas veces lo estamos comparando con la grandeza o la superioridad que Él tiene sobre otras cosas. Cuando hablamos de que Jesús es superior que los ángeles, superior que los profetas y ahora superior que Moisés, Él está diciendo a la mentalidad hebrea, es superior a la que nosotros vemos con nuestros propios ojos, porque me ponía yo a pensar cómo hoy en día, si se apareciera un ángel o las cosas sobrenaturales o especiales que podamos experimentar, les damos un realce mayor que aún lo que diga la Escritura. Hoy es tan común, y lo he escuchado cada vez más, que la gente diga, no, es que yo sentí, o el profeta a mí me dijo tal cosa, y yo por eso confío en lo que dijo el profeta, y nos alejamos de lo que dice la Escritura, cuando Hebreos nos aterriza y nos dice, ¿sabes qué? Aún mayor que los profetas es Jesucristo, y Jesucristo nos dejó su palabra, y ahí es a través de la cual nos debemos como que alinear. Si aún Moisés, que fue el que les trajo la ley al pueblo hebreo, esto para ellos entender que Jesús era superior a Moisés era un choque fuerte, porque para nosotros que tenemos los 2 libros, Antiguo y Nuevo, podemos entenderlo, pero decir que el máximo líder espiritual de la nación, el único que habló cara a cara con Dios, es inferior a un hombre que anduvo ahí con 12 personas pescadores y que lo crucificaron, decir que esa persona era mayor que Moisés, que ni siquiera liberó a ninguno, que ni siquiera se liberó él mismo, hablando humanamente, ¿verdad? Sí causa un choque para los hebreos, pero el autor a la carta de Hebreos quiere marcar ese realce entre Moisés y Jesús. Ahora, en esta carta hemos visto en el Hebreos capítulo 1 su enseñanza que muestra que el Hijo de Dios es superior a los ángeles, lo vimos. En el capítulo 2 del 1 al 4, que hace un llamado a la acción y nos advierte, hay 5 advertencias. La primera advertencia era sobre la negligencia, ¿verdad? No descuides la salvación. Dice, esa era una advertencia sobre la negligencia que podemos caer. A veces se nos hace muy fácil descuidar nuestra vida espiritual en la oración, nuestra vida espiritual en la lectura bíblica. Se nos hace muy fácil descuidar incluso nuestra integridad, nuestra santidad. Es muy fácil. Dijo el salmista David, por poco se resbalaron mis pies, porque tuve envidia. O sea, y es algo tan sencillo, en algo tan mínimo, pero porque a veces descuidamos nuestro corazón, descuidamos nuestra mente. Hoy en día estaba viendo cómo es una moda el cristianismo y cada vez es más difícil identificar un cristianismo bíblico, porque las nuevas tendencias nos hablan de ser incluyentes, de ser permisivos o de tener la tolerancia, en fin, de ser abiertos, y hemos estado viendo tantas cosas que la iglesia nos hemos como que apartado de la raíz de la palabra y de la integridad, al grado de que hoy para nosotros es muy común escuchar que hay cristianos mentirosos, por ejemplo. Por decir algo, es muy normal, es un cristiano pero es mentiroso, cuando es una incongruencia. Un cristiano aparte, no solo mentiroso, sino un cristiano que no paga, ¿sí? O es un cristiano pero no es confiable,
o cosas así que son incongruentes con lo que es la vida cristiana. Y aquí nos muestra que todas estas cosas que pasan en la vida del creyente, al ser desconfiado o desconfiable, al no ser digno de tener confianza en su veracidad, o que puede haber mentira, es porque nos hemos desviado, nos hemos descuidado. Y aquí en la carta de Hebreos nos da 5 advertencias que vamos a estar viendo. Pero también en Hebreos capítulo 2, del 5 al 18, la última parte, completa la enseñanza sobre Jesús en lo que se refiere a los ángeles. Cómo Jesús, aún haciéndose hombre, ocupando la posición inferior a los ángeles, seguía siendo superior a los ángeles. Y ahora en Hebreos 3, del 1 al 6, nos dice el escritor 4 cosas que vamos a aprender, que tenemos que hacer los lectores de la carta de Hebreos. 4 cosas que nosotros podemos hacer o ver y que nos van a ayudar. Son 4 cosas claves para permanecer en la casa de Dios. La primera, más que nada, nos dice a fin, el verso 1 del capítulo 3 dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Este pasaje nos dice que debemos de fijar nuestros pensamientos en Jesús, nuestro apóstol y sumo sacerdote. Y aquí hay una profunda enseñanza, porque es curioso que a Jesús lo nombra apóstol y también lo nombra sumo sacerdote. En este pasaje nos dice que fijemos nuestros pensamientos en Jesús, así como dice el pasaje: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, que lo vemos más adelante, Hebreos lo recalca, pero en este pasaje comienza el capítulo 3 diciendo: hermanos santos, participantes del llamamiento. Y aquí nos damos cuenta de que le está hablando a una comunidad cristiana, le está hablando a gente cristiana. A nosotros mismos nos dice considerad, y esta palabra considerad es como que pon atención, piénsale, medita, reflexiona en esto, toma en cuenta. Todo eso nos quiere decir cuando dice considerad. Pero ¿qué es lo que tenemos que considerar? Dice considerad al apóstol. Y les decía, hoy en día es muy común que digan: mira, ¿sabes qué? Ven porque va a haber un culto especial, porque va a venir el apóstol fulanito de tal, o va a haber el profeta fulano de tal. Pero aquí a Jesús se le presenta como el apóstol. Dice: participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. La palabra apóstol quiere decir enviado en el Nuevo Testamento. Es una palabra que se refiere para un enviado, y es muy similar o muy parecida a la palabra ángel, porque un ángel también es, la palabra ángel quiere decir enviado o mensajero. Pero en este caso, cuando se repite en el Nuevo Testamento la palabra apóstol, se refiere a una persona que fue enviada o comisionada para dar un mensaje o con la autoridad de quien lo envía. Ese es el apóstol. Es como, no es solamente un mensajero que lleva un mensaje, sino es un representante de quien lo está enviando con esa autoridad para ejecutarla. Mientras un mensajero, puede venir un mensajero del gobierno a decir: ¿sabes qué? Aquí hay un oficio de parte del Departamento de Justicia de que tú tienes una demanda. El mensajero no tiene ninguna autoridad, es nada más un mensaje. Pero cuando se utiliza la palabra apóstol, sería como aquella persona que viene para dar el mensaje y ejecutar esa orden, que tiene esa autoridad. Entonces, en ese sentido, la palabra apóstol es el nombre que se le da a los apóstoles que encontramos en la Biblia, y es la que hoy en día muchos se quieren autonombrar. Pero en Hebreos vemos que a Jesús es nombrado el apóstol. Juan, en la carta de Juan, les voy a dar 5 pasajes donde nos dice el apóstol Juan, repite varias veces que Jesús fue enviado del Padre, y aprendemos acerca de la comisión que le fue dada. En el Evangelio según San Juan, si buscan en sus Biblias el capítulo 3, San Juan capítulo 3, el verso 17, dice que el Padre envió a Jesús al mundo para salvar al mundo. Juan capítulo 3, verso 17, yo creo que algunos lo saben de memoria, ¿sí?
que nos dice, porque